Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Me decís tu nombre? Heraldo Vallejos. Bien. Voy a hacer unas preguntas relacionadas con el idioma guaraní. Sé Sí. que tenés conocimiento. Y la primera pregunta es, ¿cómo te enseñaron el idioma guaraní? Bueno, en realidad el contexto, vivimos en Corrientes, que es la única provincia legalmente, entre comillas, de habla bilingüe. Nosotros tenemos por ley, somos reconocidos como provincia bilingüe, más allá de que tenemos una ley de guaraní, pero que por ahí no se enseña en la escuela. La realidad es que en los pueblos como Cacatí, por ejemplo, eh, existen lugares todavía donde el guaraní es la lengua madre, es decir, estamos en contacto directo con el guaraní, ya sea hablando o no. En realidad es muy común escuchar acá, por ejemplo, gente hablar en yopará, que es esa mezcla de guaraní con castellano, ¿no? Claro. Eso es muy común. En mi caso, por ejemplo, no, en mi familia no se habla guaraní, pero el contexto social nos lleva a que sí tengamos que conocer por lo menos nuestra Claro, lengua. sí. ¿Lo hablas con regularidad al idioma guaraní? Sí, en realidad no es mi lengua madre, pero sí no hablo como quisiera hablar, pero manejo bastante y por ahí también algo de escritura, ¿no? ¿Cómo transmitís el conocimiento a otras personas, ese conocimiento sobre el guaraní? Bueno, en mi caso yo soy escritor, escribo poesía, escribo otros artículos también, y en lo que es la poesía, por ejemplo, siempre trato de mostrar, de poner esa marca que tenemos nosotros los correntinos, ¿no? De dejar plasmado en algunas obras nuestra lengua. ¿Qué consejos darías para enseñar guaraní a los niños y jóvenes? ¿Qué consejo? No soy nadie para dar un consejo, pero es muy importante todavía más para los docentes, ¿no? Tengo algunos amigos que son docentes y se han encontrado, por ejemplo, en la escuela, con que chicos tenían dificultad para entender el mensaje, ¿no? Transmitido en castellano, justamente porque vienen de familias donde netamente se habla en guaraní. Entonces yo creo que por ahí lo que necesitamos antes de pensar en los chicos es pensar en los formadores, pensar en los educadores, que se los forme justamente entendiendo esta realidad sociocultural que tenemos en esta región, en realidad en toda la provincia. Hace poco se presentó un libro muy importante, a mi entender, que es la lengua indígena en Argentina. Es un trabajo investigativo muy bueno del cual una de las coordinadoras fue la doctora Gandulfo, que es una de las grandes investigadoras que tenemos aquí en Corrientes sobre nuestra lengua, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno de los debates es entender de que hay muchas lenguas que no son lenguas desaparecidas, por ejemplo, o muertas, como por ejemplo el latín, ¿no? Sino son lenguas vivas que conviven en nuestra realidad. Nosotros aquí en Corrientes, por más que no hablemos en guaraní, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de formular las oraciones, por ejemplo, ya tiene una identidad netamente guaranítica. Eso es fundamental partir desde ahí para entender la realidad nuestra, ¿no? Bien, esa es todas las preguntas, así que te Buenísimo. agradezco muchísimo que hayas aportado a mi trabajo. No, usted al contrario por la invitación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi reflexión en relación al abordado en las clases de la diplomatura, en relación a los materiales vistos y a la entrevista realizada, es la siguiente. La lengua guaraní se encuentra presente en todos los rincones de la provincia. Además, también atraviesa fronteras. Se manifiesta en los ámbitos en los que nos movemos. Por ejemplo, en las escuelas del interior de la provincia, donde estamos permanentemente en contacto con los alumnos, se los escucha expresarse con palabras en guaraní al referirse a algo o a alguien. La investigadora Carolina Gandulfo considera de fundamental importancia
la participación activa de los actores institucionales en la construcción del conocimiento del guaraní. Y según los relatos obtenidos en sus investigaciones, había notado que algunos maestros mencionaron sobre la prohibición de hablar o de expresarse en guaraní en las escuelas. Y también algunos docentes habían mencionado como sus padres les tenían prohibido hablar en guaraní cuando eran chicos. Por esta razón, hoy en día encontramos gente que entienden el guaraní, pero no hablan. Manifiesto que el guaraní es una lengua que forma parte de la cultura correntina. Debe ser enseñada y también practicada en las escuelas, pero antes debe ser también aprendida por los docentes, como también manifestaba mi entrevistado. Por otra parte, también no existen muchas capacitaciones relacionadas con el guaraní dirigidas hacia los docentes. Sería ideal que sigan habiendo propuestas como esta diplomatura para darle el valor y la importancia que se merece la lengua guaraní, que a pesar de ser el idioma oficial alternativo de Corrientes por ley provincial, todavía falta mucho por hacer. Eso es todo. Saludos.